Bien, justo estábamos hablando con Abel antes que se conectaran acerca del librito que Abel me decía ahora por lo menos voy conociendo algunos libros como están ordenados y también las referencias o la temática de cada libro, ¿no? Eso es lo que busca este libro del panorama bélico, que es poder ubicar, digamos, los libros, pero también las temáticas, ¿no es cierto? Y bueno, también hay varios datos históricos que son lindos, son detalles, pero son lindos y nos ayuda a entender un poquito más el todo de la Biblia. Bueno, vamos a arrancar con los primeros 5 libros, a ver quién los puede mencionar. Arranquen nomás, uno que los diga. Génesis, Génesis, Éxodo, Éxodo, Levítico, Números, Números, Deu- Deuteronomio. Deuteronomio. Bien, ¿y quién fue el autor de estos libros? Génesis fue Moisés, si no me equivoco. Sí, bien. ¿Y el resto? Tam- Creo que también. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, no sé, creo que se le está bloqueando. Bueno, No me deja poner la cámara, no sé por qué. bueno, es el mismo autor, Moisés es el mismo autor de los 5 libros, ¿sí? Por eso a Moisés, los judíos lo tienen como lo máximo, digamos, la ley. Vos mencionás la ley de Moisés y es el todo. Eso se basan aún en la actualidad. Bien, vamos a comenzar con Génesis, ¿sí? Que ahí, como dice la referencia, es el comienzo. Eso es lo que significa Génesis. Y Génesis habla del comienzo del universo, el comienzo de la humanidad y el comienzo de la nación judía. ¿Sí? 3 comienzos. Podemos pensar en la Trinidad: el universo, humanidad y nación judía. Dai, ¿puedes leer el punto 2? Yo no sé si Dai está como bloqueada o... Sí, Va trabando, me parece. Anda medio. ahí dice uniendo. A ver. Hola, Dai. Hola, mi Eh, internet está súper. sí, Abel también. Bueno, te pedía si no se complica, igual si querés puedes poner el audio solamente, así no es más buena la señal. Te pedía si podés leer el punto 2. Dai, si podés leer el punto 2. Está medio trabada la... Eh, ¿Todos me escuchan? Vivi y Valentina, sí. Abel, Ah, y ahora te escucho. dale. El punto 2, Dai, si Sí, te podés. escucho. Sí, sí, sí. Es uno. Sí.
Bueno, yo les voy a leer porque se escucha bastante cortado, capaz que puede ser un problema de la señal. Sí, lo Eh, noté. Bien, Génesis 1:1 es un libro, es un versículo reconocido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y esto le da un comienzo a la creación, al universo, ¿sí? Ese es un versículo que le da, digamos, la autoridad o ¿cómo se diría? Sí, el dominio a Dios como creador de todas las cosas, ¿sí? Él crea los cielos y la tierra. Qué tremendo, porque así comienza el primer versículo de la Biblia. Y qué bueno que sea así, ¿no? Así que ahí estamos hablando del comienzo de la creación o del universo. Y si ustedes siguen leyendo, después vienen, vale, si seguimos leyendo, después viene los días de la creación hasta que en el sexto día crea al hombre, ¿sí? Conforme a su imagen y semejanza. Sí, así que ahí tenemos un punto de partida importante para poder tener como argumento. Abel, ¿puedes leer el punto 4? Bueno, el 4 dice en el A, ¿cuántos libros hay en la Biblia? Ah, no, perdón, me confundí. En el 4 dice, Abraham nos dio dos buenos ejemplos como hombre de fe. Estos son confiar en las promesas de Dios y en el otro es obedecer los No, mandamientos de Dios. el punto 4 en 4. diferentes religiones. ¿Estamos en la prueba? No, no, estamos en la lección 3b, perdón, capaz que yo no expliqué, yo tenía acá abierto el libro y Ah, entiendo. yo estaba siguiendo el libro, ustedes estaban siguiendo la prueba. Ok. El 4 dice, diferentes religiones tienen otras ideas acerca de Dios y algunas creen en muchos dioses. Por ejemplo, algunas tribus babilónicas pensaban que al principio habían muchos dioses que luchaban entre sí. Ujú, Creían que cuando la diosa llamada Tiamat fue muerta, su cuerpo fue cortado en dos y llegó a ser el cielo y la tierra, y de la sangre de otros dioses, Kingu, por ejemplo, se formó la humanidad. ¿Qué nos enseña Génesis 1:1 acerca de Dios y que muestra que estas ideas son falsas? ¿Sigo leyendo? sí, sí, Bueno, Elá dice, no hay muchos dioses, sino solamente uno. bien, En el B dice, Dios no fue creado de cosa alguna, pero Él sí creó el universo. bien, bien. Bueno, acá es un tema para tratar cuando se pone en disputa la creación, ¿cierto? Que ahí en las escuelas también enseñan la teoría del Big Bang, la teoría del agua. Hay varias teorías que enseñan y acá nosotros entendemos por lo que dice Génesis 1:1 que Dios crea, Dios es el artífice, por así decirlo, de todo lo que podemos ver. Y no solamente lo que está a nuestro alcance, sino también la luna, las estrellas, la galaxia, todo fue creado por Dios, ¿sí? Y esto es algo bastante contundente. Y no tenemos que dejar de lado que hay otras creencias, como aún la creencia griega, que también son politeístas, habla de muchos dioses, habla de que uno es el dios del sol, otro es el dios de la luna y así constantemente. Pero bueno, nosotros tenemos ya un fundamento en esto, ¿no? Bien, punto B ahí, Viviana y compañía, si pueden leer. El comienzo de la humanidad. Ahora Bien, lee, ahora lea Génesis 1:26 y hace una pregunta.
¿A imagen de quién hizo Dios a la humanidad? A su imagen. Bien. ¿Qué autoridad dio Dios a la humanidad? ¿Y? Dice, Ser, señor. ser señor en todo. Bien. Bueno, Sí. vamos a buscar ese versículo de Génesis, por favor. Génesis 1:26. Sí, lo vamos a leer directamente de la Biblia. Ahí, si lo tenés, Vivi, léelo, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y Ujú. señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Bien, bien, sí. La ¿Sigo mayoría. leyendo o no? El 26 no. No, no, está 26. bien, es como para ubicar el versículo, pero la mayoría entiende que acá da el origen o el comienzo a la humanidad, ¿cierto? Crea al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, dice. Y acá es claramente, cuando dice ese versículo y después explaya la creación de la humanidad, habla en detalle, ¿no? Que Dios crea primero al hombre. Y dice que el hombre estaba solo y no tenía una compañera hasta ese entonces. Y de todas las cosas que Dios fue haciendo progresivamente, él iba diciendo que miraba a Dios y era bueno, ¿sí? De todo lo que había hecho y lo bendecía. Pero dijo algo que no era bueno, que el hombre esté solo, ¿sí? Eso es lo único que dijo Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Y ahí crea a la mujer, hace caer en sueño profundo al hombre, y dice que toma dos costillas de obviamente de su lado, dice la escritura, y ahí crea a la mujer, ¿cierto? Y acá también hay un orden en cuanto al diseño de Dios. Dios crea al hombre y a la mujer, ¿cierto? Primero crea al hombre y después a la mujer. En cuestiones terminológicas hay un mismo nivel de valor humano, ¿sí? Que Dios ama al género humano como tal, pero sí hay un orden de creacionismo también en eso, ¿no? Que se demuestra ahí en el detalle. Por eso también Pablo después cita, ¿no? Que el hombre es cabeza de la mujer, porque tiene que ver con todo esto y tiene que ver con la composición, ¿sí? Y con las formas, habilidades, las virtudes que Dios dio a los hombres y a las mujeres, ¿sí? Por eso, en esta lucha que hay del feminismo, ¿cierto? O del machismo también se podría decir, es que ninguna mujer va a poder hacer lo que hace el hombre y ningún hombre va a poder hacer lo que hace una mujer, pues son dos esencias diferentes, ¿no? Y hay que verlo así. Bien, ahí la autoridad que le dio al hombre tiene que ver con el gobierno o el señorío en la atmósfera terrenal. Dios lo pone al hombre y a la mujer para que gobiernen, para que sean señor de la tierra, de las especies, de todo. Y gozaban del privilegio de tener una relación totalmente completa o íntegra con Dios. No había ningún tipo de estorbo, ¿sí? Pero bueno, ya conocemos que ahí en el punto 8, Valentina, si podés leer, 8 y 9. Al principio, Adán y Eva gozaban de perfecta paz y comunión con Dios, pero pronto esa comunión se perdió. El diablo, en forma de una serpiente, tentó a Eva a comer del fruto que Dios había prohibido. Leer Génesis 3, del 6 al 8. Después de comer del fruto, ¿de qué se dieron cuenta Adán y Eva? Que estaban desnudos. Sí, ¿Qué hicieron cuando escucharon que Dios venía? Se escondieron. qué tremendo, ¿El ¿no? 9 también? Sí, el 9 también.
Por causa de su desobediencia, Adán y Eva se sintieron culpables y perdieron su comunión con Dios. Como resultado, Dios los echó del huerto que había hecho para ellos y desde entonces todo ser humano que está separado de Dios por su pecado, ¿qué condición más terrible? Este pasaje que hemos, en este pasaje que hemos aprendido acerca de la humanidad, A ver, ¿cuál es que la luego respuesta? fuimos separados. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta? Me gustaría escuchar la respuesta de ustedes. ¿Qué es lo que aprendieron de estos pasajes? Yo había puesto que como que la tentación era un gran problema dentro de sería nuestra comunión con Dios, y eso es lo que nos ata un poco a lo que tiene que ver con el pecado. La tentación. Ujú. A ver ahí, las chicas. Me refiero al árbol, Sí, el fruto. las chicas. Que fuimos creados a su imagen, pero al haber desobedecido, eh, o sea, en consecuencia de eso ahora estamos separados de él. Por eso, Exactamente, exactamente. Destituido de la gloria, como que Sí, fuimos destituidos totalmente. a través del pecado. A ver, no, se nos va a hacer muy difícil a nosotros poder, no sé si explicar, sino también tener ese sentimiento, porque nosotros hemos herenciado el pecado. No sabemos lo que es haber caído de un lugar tan maravilloso, ¿no? Como el que gozaba Adán y Eva. Nosotros hemos nacido, digamos, en pecado en el sentido por la herencia pecaminosa, ¿no? Pero estos hombres tenían todo, Adán y Eva gozaban absolutamente de todos los privilegios de tener una comunión donde Dios se paseaba, dice, sobre la luz del día y eran dueños de todos. Ellos no tenían que comprar nada, ellos no tenían que vender nada, no tenían que trabajar como trabajamos nosotros, ¿no? Si ella tuvo un disfrute el poder estar en el huerto del Edén y disfrutaban de todas las cosas, de un clima perfecto. Me imagino cuando se bañaban en los ríos, en las cascadas, corriendo con los animales. Los animales no tenían su ferocidad, ¿sí? Por lo menos me da a entender a mí que no tenían su No existía ferocidad, marginalidad. ¿no? Em, Pero bueno, había una sola cosa que no tenían que hacer y lamentablemente la hicieron, ¿sí? Y desobedecieron a Dios. Y esa sola desobediencia le costó perderse, ¿no? De esa gloria. Y Dios lo echó. Eso habla de que un Dios serio que no va en contra de lo que Él dice. Por eso es un Dios confiable. Él no va a ir en contra de su misma palabra. Si Él dijo... Nosotros por ahí decimos una cosa, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y a la cuarta vez lo hacemos, ¿no? Pero habla también de una posibilidad que siempre tenemos nosotros de escoger algo distinto a lo que Dios nos propone, ¿sí? Y eso habla de también lo glorioso de Dios, ¿no? Que nos deja escoger qué hacer. Podemos desobedecer e irnos al infierno. Dios no se va a oponer a eso, no lo quiere, pero no se va a oponer a eso. Y eso habla también del Dios que tenemos, ¿no? Porque podría haber puesto un chip en cada ser, en cada persona, que le diga sí, amén, como un robot y se alimente de una energía, de una fuente de energía y vaya para adelante. Pero eso no sería algo, ¿cómo se podría decir? Algo que tenga valor moral, ¿no? Un amor que venga de la voluntad humana de querer estar realmente con Dios. Así que bueno, habla de una triste decisión. Y acá cuando habla de Satanás, es interesante el detalle que dice, tomó la forma de una serpiente. No es que Satanás era una serpiente, tenemos que entender eso. Satanás toma muchas formas, ¿no? Él se disfraza, dice, como ángel de luz, ¿cierto? Entonces él puede disfrazarse, puede engañar, puede venir como, digamos, como lobo disfrazado de oveja, una cosa así, ¿no? Pero bueno.
La realidad es que hoy nos toca vivir del otro lado de lo que fue esa gloria del primer hombre, la primera mujer y del Edén, ¿no? Y hoy vemos las cosas que suceden, las guerras, las situaciones que nos toca vivir, y tiene que ver con ese flagelo, esa decisión, imagínense que arrastra a toda la humanidad después. Es una condenación para toda la humanidad. Pero bueno, ahí está la buena noticia, ¿no? Que es la que predicamos nosotros, que es Jesucristo, el que habilita esa puerta nuevamente para volver a su reino. Pero vamos a tener que pasar por muerte igual, o hasta que el Señor venga, ¿no? Em, bien, iba a decirles algo al respecto. Fíjense que cuando Adán y Eva pecaron, no es que murieron físicamente. Cuando habla de muerte, el día que comieres o tocares de este fruto, ciertamente morirás. La muerte en el sentido original significa separación, ¿sí? Y eso es lo que sucedió, una separación de Dios. Es la muerte espiritual. Después viene la muerte física. Es como el pescado que vos lo sacás del hábitat vamos a decir, yo saco un pescado del mar, ¿sí? Y lo dejo afuera de la tierra. Y bueno, va a vivir un rato, ¿cierto? Pero va a vivir, digamos, ya se separó de su hábitat. Lo que le toca después es morir físicamente, ¿no? Al pobre pez. Y a nosotros nos pasa igual. Nosotros, si no, ya estamos sacados, digamos, de la presencia de Dios. Si no me vuelvo a su reino, es una cuestión de tiempo solamente, ¿sí? Un poquito para meditar. Bien. eh, el comienzo de la humanidad, ¿sí? Ahora, el comienzo de la nación judía, ¿sí? ¿Con qué personaje comienza la nación judía? A ver, punto 12. A ver, Eh, Abraham, no, ¿cierto? Abraham, bien. Lee por favor la cita ahí en el punto 12. Bueno, dice, perdón, Abraham vivió unos 2000 años antes de Cristo en un lugar donde se adoraban ídolos, pero Dios lo llamó para dejar ese lugar. Lea Génesis 12:1 al 3. Abraham es el nombre que tenía antes. Perdón, Abraham es el nombre que Abraham tenía antes. Bien, Bueno, en el sí, versículo 1, Dios dijo a Abraham, vete de tu tierra. Es decir, em, dio una orden. bien. Fíjense, a eso es lo que iba a decir. Cuando, porque acá sucede lo mismo, ¿no? Vemos una promesa de Dios, que Dios le hace a Abraham. Dios, 2000 años antes de Cristo, vio en Abraham un corazón de un adorador, de alguien que amaba a Dios, ¿sí? Ya el hombre había caído, ya se había apartado, se había alejado de Dios, pero acá encontramos a Abraham, ¿sí? Que Abraham significa algo y Abraham significa otra cosa. Abraham significa padre de muchedumbres, ¿sí? Eso lo tenemos que entender, padre de muchos. Y le da una promesa, pero también le pone una condición. Siempre las promesas de Dios tienen una condición. Le dice, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te daré, y haré de ti una nación grande. Imagínense Abraham cuando escuchó esto, ¿no? Haré de ti una nación grande, ¿sí? Bárbaro, buenísimo, pero él tuvo que tomar una decisión, que era irse también, juntar a su esposa, a sus hijos, sus ganados y emprender un viaje que no conocía cuál era el destino. Sí, y ahí arranca el comienzo del patriarcado de Abraham, ¿sí? Y Dios va cumpliendo en Abraham
¿sí? Las promesas de hacer una nación grande. ¿Abraham fue padre de quién? Vamos a hacer un poquito de historia. ¿De quién fue padre Abraham? Vivi. No me Ja- acuerdo. Jacob, no. ¿De Isaac o no? Tu nombre, Abel. Ah, ¿Cuál es tu Isaac. nombre? Ay, ¿está bien o Isaac. no? Isaac Abraham o fue no. padre de Ah, Isaac, ¿sí? de Isaac. Isaac fue padre de ¿qué? Ay, no sé. Jacob, No me Jacob. no. acuerdo. Jacob, Ah, bueno. recuerden, porque ese linaje, ese trío, ese tridente, Abraham, Isaac y Jacob, Pará, eso está en Mateo 1. sí, pero ese en ¿O Génesis no? uno encuentra esa trilogía, por así decirlo, Abraham, Isaac y Jacob. Jesús lo menciona, yo no soy un Dios de Ay, muerte. acá está, mirá, ¿lo leo? Sí, dale. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, bueno, y ahí Ok, sí. ok, ok. Pero ¿Leo o no? no, no, está bien, ya está la genealogía. Pero lo que quiero decir, que acá el comienzo de la nación judía se desarrolla con Abraham. Abraham dice que creyó a Dios, le fue contado por justicia, y esto es un detalle, pero los judíos empezaron a identificar desde Abraham, ¿sí? Con la circuncisión. Y la circuncisión, ¿sabe lo que es la circuncisión cuando se dice circunciso? Cortar. ¿Eh? No, el prepucio. Sí, es eh, bastante feo lo que hacían, pero le cortan el cuerito del pene a los varones, que recubre la cabeza del pene. Así se va, se lo digo así, ustedes entienden, ¿no? No es para avergonzarse ni nada. Pero esa era la circuncisión. Y después del octavo día se practicaba esto. No sé si era el octavo día o a los 8 años, no me acuerdo ahora en este momento. Pero era una práctica que hacían después de Abraham. Y los judíos todavía la desarrollan a esto, ¿no? Hoy en día también te pueden decir que es una práctica de higiene también en cuanto al hombre. Pero la realidad es que Abraham recibe esta promesa de que iba a ser padre y ya Abraham siendo viejo, como 99 años, y Sarai también siendo estéril. Conocen la historia un poquito más. Nace, primero Abraham tiene a Ismael de la sierva de Sara. Ese fue su primer hijo, por así decirlo, biológico, pero no era el hijo que iba a heredar la nación judía. Hoy en día de Ismael vienen todos los musulmanes. ¿Se acuerdan que charlamos la otra vuelta con Damaris y Tommy, que estos fueron de misioneros a Indonesia? De ahí viene todo el origen de los musulmanes, de los ismaelitas, que también son una nación, los ismaelitas, los árabes, los musulmanes. Bien, y después nace Isaac, ¿sí? Y de Isaac, ¿sí? Nace Jacob, pero primero que Jacob, ¿quién nació? Ah, no se escuchaba. eh, Primero que Jacob, Isaac, ¿quién? ¿Eh? Isaac. No, Isaac fue padre de Jacob, pero ¿quién nació aparte de Jacob? Primero que Jacob, Esaú. Esaú. Ah, apareció Malena. ¡Apareció!
Malena, Pasa que no puedo usar mucho porque me anda más o menos el internet. libre, libre, Malena, te encontramos. Malena, vos tenías ahí el chat GPT, me parece, no vale. Nah. Lean la de Génesis, tienen que leer. Nace Esaú y justo venía Jacob, dice que con la mano agarrada de el pie de Esaú, Ah, sí. como que no lo quería dejar salir, porque según la tradición judía, el primer hombre que abre el vientre de la mujer es el hijo de la promesa, de la bendición. Y era así, en Esaú estaba destinado esta bendición, esta herencia espiritual, pero Jacob empieza a hacer su plan de quitarle la bendición a su hermano Esaú y finalmente lo engaña a Esaú, y dice que Esaú le vendió la primogenitura, ¿sí? Esos derechos se los cedió Esaú por un guisado. Cuando Esaú va a cazar y este le estaba preparando un guiso, Sí, Jacob, que era ciego, ¿no? El no, papá, tipo Isaac. Ah, no, después, esa fue historia. claro, después cuando Isaac tiene que bendecir a su hijo, porque así era la tradición, junto con su madre, engañan a Isaac y hacen pasar por Esaú a Jacob, ¿sí? No se escucha, pero bueno, entiendo que venís siguiendo la historia. Eh, bien, chicos, lean por favor eso, ¿sí? Porque está buena la historia del comienzo de la nación judía, ¿sí? Y a través del linaje de los judíos viene el Mesías. Así que tenemos Génesis, tres comienzos, una trilogía, siempre podemos hablar así, Génesis. Comienzo de la creación, comienzo de la humanidad y comienzo de la nación judía.